Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por el honor de participar en esta mesa. Yo voy a seguir un poco en la línea que abrió Edgardo Moca. Al fin y al cabo somos colegas, politólogos los dos, nadie es perfecto. Y entonces nos van a saber disculpar que por ahí digamos algunas cosas que desde el punto de vista de la majestuosidad del derecho son equivocadas. Pero creo que vale la pena plantearlas. Yo arranco esta exposición haciendo una breve referencia, muy breve, para decir que al terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, a partir de ese inmenso aparato académico, cultural que estuvo desarrollando a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX y que sigue hasta ahora, determinó de que la manera de asegurar lo que ellos llaman en la literatura más amable en relación a sus propias realidades, la primacía de los Estados Unidos en el mundo, era trabajando intensamente sobre dos categorías sociales en los países del tercer mundo. En primer lugar, los militares y en segundo lugar, los intelectuales. Fundamentalmente los académicos, la gente del periodismo, la gente que estaba en la comunicación, en todo aquello que se dan llamar a veces la industria cultural y el mundo académico, ¿verdad? Y eso explica por qué durante buena parte del periodo de la Guerra Fría, el recurso que tenía Estados Unidos cuando se encontraba en esta parte del mundo, que es la parte más importante de lejos para ellos, mucho más importante que Medio Oriente, que Europa, después por ahí podemos ver esto en detalle, ¿verdad? Cada vez que había problema en esta parte del mundo, el recurso era el golpe militar, ¿no es cierto? Y básicamente la CIA era la que se encargaba de hacer esa operación, porque ya en los papeles que desclasificaron hace poco más de un año, reconocen abiertamente, ahí están los informes, de que el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala planteaba una tremenda amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y había que removerlo. Y la CIA fue la que se encargó de organizar la expedición de un coronel oscuro que había por ahí, Carlos Castillo Armas, invaden Guatemala con el apoyo de la CIA y destituyen a Arbenz, que había tenido como uno de sus rasgos más importantes de gobierno la osadía de pretender hacer una reforma agraria limitando la extensión que tenía, por ejemplo, la United Fruit como productora de banano en Guatemala. El detalle era que uno de los miembros del directorio de la United Fruit en esa época era el hermano del secretario de Estado del presidente Eisenhower, que era John Foster Dulles, y quien luego sería uno de los directores de la CIA, Alan Dulles, ¿verdad? O sea que nada menos que se colocó él prácticamente en esa situación más delicada. Y el golpe fue tremendo. Abre un periodo que es un baño de sangre en ese país que sigue hasta nuestros días. Pero interesante fue que no solamente lo derrocaron, sino que lo humillaron. Un poco la idea, recuerdan lo que decía Tsipras hace poco a propósito del caso griego. ¿Sí? Nos han humillado, nos quieren humillar, no solamente obedecer, aplicar un programa de ajuste que va a ser una convocatoria a nuevas frustraciones para ese país y grandes enfrentamientos sociales, sino además querían humillarnos. A Arbenz también lo humillaron. Lo sacaron del aeropuerto, lo fotografiaron paseándolo por todo el aeropuerto en calzoncillos, fotografiándolo, demostrándole que con el imperio no se juega y que si le perdonaban la vida no le perdonaban el honor. Y esa fotografía salió y se reprodujo ampliamente en medios gráficos norteamericanos, entre ellos la revista Life, ¿no es cierto?, que en su momento era tan importante. Bueno, esto marca un poco lo que era la línea. Golpe militar, cuando los gobiernos se desvían, golpe militar, esa es la táctica. En el 64 en Brasil, 66 en Argentina, 73 en Chile y así sucesivamente. Pero con la Argentina, ¿verdad?, pasa algo especial que obliga a modificar esa predilección por la solución militar. Y es la Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas planteó para el Pentágono y para el Departamento de Estado un dilema muy complicado, que les costó mucho tiempo resolver. Los que hayan seguido de cerca el papel de Alexander Haig como negociador entre el gobierno argentino y
el gobierno de los Estados Unidos, recordarán de que se demoró mucho. Y se demoró mucho porque había mucha discusión. Había sectores en el Pentágono que querían realmente acabar con la presencia británica en las Malvinas. Querían estar ellos, sin intermediarios. Y preferían que quien había sido un socio leal en la guerra sucia en Centroamérica, mandando instructores, y no solamente instructores, sino gente que iba a torturar en El Salvador, en Nicaragua, se deshicieran de los ingleses, hicieran un acuerdo, y esas bases o esa isla pasara a ser un territorio controlado directamente por Estados Unidos. Hoy en día lo es indirectamente porque las bases que están allá son británicas, son de la OTAN, aunque el nervio de todo eso es el Pentágono por el gran desarrollo militar. La crisis de las Malvinas, entonces, que provocó ese conflicto, unido a los avances dificultosos que tuvo el proceso de democratización en toda América Latina, tornaron cada vez más costosa la solución militar, ¿verdad? Y esto se agrava porque a finales del siglo comienzan a producirse ciertos movimientos que algunos autores, algunos especialistas han dado en llamar el cambio en las placas tectónicas del sistema internacional, queriendo indicar lo que era la gravedad de ese proceso que se sintetizaba en una cosa: el desvanecimiento del sueño americano de que a partir de la caída de la Unión Soviética el mundo iba a conocer tan solo el liderazgo de Estados Unidos. Una proliferación de textos, escritos, libros, artículos, ensayos, incluso discursos presidenciales, ¿no es cierto?, de Clinton y de Bush padre, ¿verdad?, planteando de que, bueno, el siglo XXI iba a ser el siglo americano. Es más, crearon una enorme fundación que se llama Fundación por el Nuevo Siglo Americano, que se dedicó a contratar equipos de investigadores para diseñar lo que sería ese mundo maravilloso donde ya había desaparecido el enemigo soviético. Y Estados Unidos incluso decía, bueno, podemos reducir el presupuesto militar, ya no tenemos rivales en el mundo, ¿verdad? Y tuvieron un amargo despertar. El amargo despertar se produjo exactamente un mañana pasado, en 2 días más, el 11 de septiembre del 2001, cuando sufren el primer ataque en territorio continental norteamericano desde la guerra de la independencia, estamos hablando de 1812. Se produce la caída de las Torres Gemelas, el misterioso ataque que todavía no quedó nada resuelto al Pentágono, la más que enigmática caída de una tercera torre. Siempre hablan de las 2 torres, pero no de la más chiquita que estaba al costado, que tenía 47 pisos y que en la tarde de ese 11 de septiembre, sin que hubiera ningún avionazo ni nada, se cayó. Producto de, vaya a saber qué cosa. Se dice que fue la vibración de la caída de las otras, pero las otras habían caído antes del mediodía. Una vibración que dure 5 horas y media. Digo, hay un equipo muy grande de académicos norteamericanos que se llaman Académicos por la Verdad del 11S, del 11 de septiembre, y que tienen una hipótesis completamente diferente. Que los aviones no tiraron a las torres, que hubo una conspiración, que hubo un trabajo de demolición interior, y que la tercera torre se cayó porque ahí no alcanzaron con los aviones y la tuvieron que tirar abajo igual. Bueno, sea lo que sea, este hecho traumático de alguna manera fue lo que anticipó el amanecer de un nuevo orden internacional signado por el retorno, y digo el retorno porque lo habían dado por desaparecido durante mucho tiempo, por 2 siglos por lo menos, de China. China, que había sido siempre uno de los ejes de lo que podíamos llamar la economía mundial, que siempre estuvo muy acotada, sobre todo en aquellos tiempos, y que por razones que sería muy largo examinar, China fue derrotada. Un componente esencial que a nosotros nos preocupa mucho, nos debería preocupar mucho, es que la derrota de China a manos de Inglaterra se produjo por lo que hoy llamaríamos el narcotráfico. O sea, a China la bajaron de ser el centro de la economía mundial, porque a cañonazos limpios, ¿verdad?, y con 2 guerras por medio, los ingleses obligaron a legalizar y autorizar el comercio del opio en China. Y China entonces entra en una penumbra de la cual emergió a fines del siglo pasado, inesperadamente, porque cuando uno lee la literatura norteamericana de los 90, ¿verdad?, incluso en autores muy así esclarecidos y de los mejores, los más agudos de ellos, estoy hablando por ejemplo de Brzezinski, él habla de una China que se viene, pero nunca con la fuerza con que finalmente se vino. Y eso modificó mucho este cuadro geopolítico,
Rusia también la habían dado por muerta y de repente Rusia reapareció con muchísima fuerza y todo esto generó entonces un escenario de pánico en el establishment norteamericano en un momento en donde además esta zona, vuelvo a repetir, la más importante del mundo para ello, entraba en una dinámica de cambios abiertas en el 98 en Venezuela con la elección de Chávez, luego siguió lo de Lula, luego lo de Néstor, luego lo de Evo, luego lo de Correa, y resulta que empezaron a darse procesos como la creación de la UNASUR y después la idea de la CELAC y el Banco del Sur y esto y Petrocaribe y todo lo demás, y de repente las instituciones que regulaban y controlaban este gran espacio hemisférico que era América Latina, la OEA por ejemplo, quedaron prácticamente sumidas en la obsolescencia y por lo tanto Estados Unidos se encuentra con que su región, la región más importante desde el punto de vista de una retaguardia militar y un emporio fenomenal de recursos naturales, cada vez más escasos y que han desencadenado lo que muchos autores norteamericanos han llamado la carrera, el frenesí en la búsqueda de los recursos naturales, se encontraban con una región que ya no obedecía y que planteaba una serie de interrogantes y problemas y que queremos que se integre Cuba y que aceptara el chavismo y bueno, y el socialismo del siglo XXI y el Summa Causai y Evo, empezando a tomar decisiones que eran impensables apenas 10 años antes. Hoy estamos hablando acá con algunos amigos, la videoconferencia de Julian Assange. ¿Qué gobierno de América Latina en la década de los 90 podía haberse dado el lujo de ofrecerle asilo diplomático a quien es considerado junto con Edward Snowden uno de los dos enemigos públicos más letales que tienen los Estados Unidos? Ese gobierno, la década de los 90, duraba 24 horas, 48 horas como más. Por mucho menos que eso, cayeron varios gobiernos en América Latina. Ahí está Assange, haciendo una videoconferencia, escribiendo libros, sigue en Londres, ¿verdad? Y Estados Unidos tuvo que aguantarse eso. Lo mismo que tuvo que aguantarse que Correa le dijera, tienen que irse a la base de Manta. Algo que los japoneses no han podido hacer todavía después de más de 50 años, 70 años, en Okinawa. Que quieren que se vaya, los americanos no se van. Tuvieron que irse al Ecuador. Evo echando al embajador norteamericano, Philip Goldberg, que había ido allá para hacer lo que hizo en los Balcanes, armar un país como Kosovo, sacarlo y armar una cosa así con la complicidad de Alemania y Gran Bretaña y Estados Unidos. Fue a hacer eso a Bolivia, específicamente armar la Western Bolivia e Eastern Bolivia, ¿no? La Bolivia oriental, sojera y petrolera, en manos de la derecha, y la Bolivia pobre del altiplano, que se quedaran Evo y los Aymaras y el socialismo comunitario por allá. Fracasó, intentó hacer el golpe, pero ese presidente, Evo Morales, pudo expulsar al embajador norteamericano, expulsó a la DEA, dijo que la coca es vida y que por lo tanto no vamos a dejar de sembrarla, la hemos venido cultivando por siglos y vamos a seguir. O sea, estos son pequeñas muestras, digamos muchas, ¿no es cierto?, los gestos de Argentina al auspiciar en Mar del Plata nada menos que la derrota del ALCA. La derrota del ALCA es una cuenta pendiente que nos están cobrando a Venezuela, a la Argentina y a Brasil. Mucha de la belicosidad norteamericana contra estos tres países, y hablemos del caso de Argentina y Brasil concretamente en los últimos tiempos, tiene que ver con que no nos van a perdonar jamás de que este gobierno de Argentina se haya prestado a destruir el más importante proyecto estratégico que tenía Estados Unidos para América Latina para el siglo XXI. Entonces esa cuenta está pendiente y nos van a hacer pagar. En ese contexto, ¿cuál fue la respuesta de Estados Unidos ante esta nueva realidad tan complicada? Sobre todo a partir del punto fundamental que es el 2005, la derrota del ALCA en Mar del Plata. Bueno, en primer lugar, intensificar todos los esfuerzos para avanzar en la firma de los tratados de libre comercio con los países que estaban en negociación. Con Colombia, ¿verdad?, firmó Obama, a pesar de que el Congreso de Estados Unidos, en los sectores, algunos sectores vinculados al movimiento obrero, al Partido Demócrata, recelaban de eso porque decían de que era uno de los países que más violaba la legislación laboral del mundo y que había tremendas violaciones a los derechos humanos, fosas comunes, todo lo demás. Sin embargo, el proceso aceleró porque había que tener a Colombia situada, ¿no es cierto?, fuertemente en el contexto latinoamericano para contener esta ofensiva desde un lugar que tuviera el apoyo irrestricto de Estados Unidos. Aceleraron la firma de los países de Centroamérica más República Dominicana,
¿no es cierto? Y apuraron el trámite, que estaba ya en las gateras, como se dice coloquialmente, con el Perú. Y finalmente trataron de armar algo que no es el ALCA, se le parece, ¿no es cierto?, pero es imperfecto, no es lo que mejor les viene a ellos, pero claramente es una solución subóptima ante un desastre que no se esperaban en ningún momento. Por supuesto, junto con esta tentativa de avanzar con los tratados de libre comercio, fortaleciendo lo ya existente en México y en Chile, avanzaron con la instalación de bases militares en toda América Latina. Al momento actual, el recuento más reciente, ¿verdad?, hay 80 bases militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Y me apresuro a decir que mucha gente ha dicho, bueno, pero ya los chinos tienen una base militar. No hay ninguna base militar china en la Argentina, hay una estación de observación geoespacial. Lo que hay en la China son, acá en la Argentina son supermercados. Yo siempre digo que una cosa es negociar con una potencia que tiene 80 bases militares instaladas en la región y otra con quien tiene 10.000 supermercados por todo el país y lo tiene. Bueno, es más fácil negociar con los supermercadistas que con precios cuidados han entrado bien por el aro. Bueno, entonces, pero 80 bases militares. Argentina se ha resistido, pero intentaron, el gobierno argentino dijo que no, el gobierno brasileño dijo que no, pero están obsesionados con poner una base en la triple frontera. Obsesionados, pero de manera enfermiza. Uno lee la literatura y ahí parece que hubiera renacido la Ayatollah Jomeini, estuviera ahí en Ciudad del Este, no sé qué, quieren poner a toda costa una base militar y ahora encuentran en Cartes un espíritu más atento que antes no lo tenían en Lugo, ¿verdad? Bueno, entonces esa respuesta lleva a esta intensificación de lo que se llama una ofensiva destituyente, lo ha dicho la presidenta, o la restauración conservadora, como dice el presidente Correa, y hubo varios episodios muy significativos. Algo me referí, Bolivia 2008, Evo se salvó, digamos, hubo mucha fuerza interna, pero hubo una muy rápida coordinación de acciones entre Cristina Fernández y la presidenta chilena Michelle Bachelet en ese momento, por supuesto Hugo Chávez, y que pararon eso, que podía ser un golpe realmente gravísimo para nuestra región por la continuidad geográfica Argentina con Bolivia y Bolivia con Brasil. Pero no pudimos pararlo de Zelaya. ¿Y cuál fue el problema de Zelaya? El problema de Zelaya fue que aceptó entrar en Petrocaribe. O sea, uno de los países más pobres de América Latina y de Centroamérica, por el solo hecho de entrar a Petrocaribe, se convirtió en un enemigo público de los Estados Unidos. Así acusado de ser un peón de Chávez simplemente porque entró en Petrocaribe y entró en el ALBA. No hubo manera de salvarlo. Centroamérica está fuera de lo que es el espacio de la UNASUR y bueno, se nos fue Zelaya. Y al año siguiente intentan con Correa. Se van a cumplir ahora 5 años del golpe frustrado en contra de Correa el 30 de septiembre del 2005. Vuelven a la carga en el 2012 con Paraguay y ahí tienen éxito, ¿verdad? A pesar de que la UNASUR hizo un esfuerzo extraordinario para evitar el golpe, pero a último momento el presidente Fernando Lugo actuó más como un obispo que como un estadista. Y como dice Maquiavelo, aquel que confunde esos roles se cava su propia tumba y termina en el exilio o en la cárcel o en el llano, que a veces es lo mismo en algunos países. Bueno, y en el 2013 empieza una inédita ofensiva en Brasil, nada menos que con gente protestando por el pase, el SUBE brasileño, y en contra del Mundial de Fútbol, lo cual, digo, uno conociendo lo que es el pueblo brasileño, la pasión, sin embargo, eso fue tan bien armado, tan bien pensado que realmente prendió y se convirtió en un gran movimiento de masas que tuvo el gobierno de Dilma Rousseff realmente pasando un momento muy tremendo. Y volvieron a la carga un año y medio después, a finales del año pasado, con el tema de la corrupción de Petrobras y todo lo demás. ¿Y el objetivo cuál es? No lo dicen así, pero cuando uno lee entre líneas sale muy claro. El objetivo es que durante por lo menos 20 años más el pueblo brasileño no vuelva a cometer el error de elegir algo siquiera parecido al PT. Eso es lo que aparece de manera muy clara cuando uno mira
entre líneas los discursos de gente como Fernando Enrique Cardoso, como Aécio Neves o como el gobernador Almín de San Pablo. La idea es, bueno, que sea esto un escarmiento por los próximos 20 años, que a nadie se le ocurre, ¿no es cierto?, volver a elegir presidentes de esa naturaleza. Y por supuesto la Argentina ha estado también en el foco, ¿no es cierto? El tema de los fondos buitres y el ataque permanente, el ataque diplomático en contra de la Argentina, las campañas de terrorismo mediático, bueno, configuran esta nueva forma de desalojar gobiernos sin tener que apelar, porque ya no se puede, no porque no hay voluntad, no se puede apelar a la carta militar. Ahora, ¿por qué se intensifica tanto todo esto? Bueno, volviendo al señor Brzezinski, él escribe uno de los libros más importantes sobre el tema en el año 97. Está traducido, circuló mucho en la Argentina, se llama El Gran Tablero Mundial. ¿Qué dice la ley? Dice, bueno, las ensoñaciones de algunos colegas míos, dice él, realmente son insostenibles. Hablar de un siglo americano sin conflictos es de una ingenuidad muy grande. Tenemos que estar preparados para ver que hay 3 posibles escenarios complicados. Por suerte no son muy probables, pero hay que tenerlos en cuenta. El policy maker tiene que informar al presidente de que estos escenarios están ahí y son realmente escenarios que plantean amenaza seria a Estados Unidos. ¿Cuál es el primer escenario? Un eventual entendimiento entre Moscú y Berlín, o un eje Moscú-Berlín-París, que, dice Brzezinski, nos sacaría a nosotros un poco del juego europeo. Y sería difícil entonces involucrar a Europa en las estrategias globales que Estados Unidos tiene que tener para mantener su posición en el mundo. Una Europa vinculada, ¿no es cierto?, a Moscú sería una Europa mucho más renuente a poder embarcarse en los operativos que Estados Unidos tiene preparado a nivel mundial. Dice, pero es una probabilidad baja, pero habría que estar atentos a eso. Segunda eventualidad es un eje que sería mucho más preocupante, formado por Tokio y Beijing, porque ahí se combinaría el creciente poderío económico de China, su volumen descomunal de población, 1.300 millones de personas, y la alta tecnología de los japoneses. Un acuerdo de ese tipo, realmente, si el otro nos saca de Europa, nos saca del Pacífico. Y el Pacífico, decía él, está por convertirse, era un poco temprano, en 1997, en el eje o en el centro de gravedad de la economía mundial. Quedaríamos descolocados. Pero las memorias de las atrocidades japonesas en la ocupación de la China son tan fuertes, y no solamente en la ocupación de la China, la ocupación de Vietnam, de Corea, etcétera, que va a ser muy difícil que un político japonés pueda estar dispuesto a hacer un acuerdo con los chinos y sobre todo que la dirigencia china esté dispuesta a olvidarse de todo aquello y establecer un acuerdo de amistad y cooperación a largo plazo con Tokio. Por lo tanto, probabilidad menor. Y hay un tercer escenario que es mucho menos probable y que sería el mucho más complicado para Estados Unidos. Ese escenario es un eventual acuerdo entre Moscú, Beijing y Teherán. Dice, pero esto tiene muy pocas probabilidades de ocurrir porque los iraníes son fundamentalistas yihadistas islámicos, los otros tienen fama o son comunistas disfrazados o son ortodoxos y por lo tanto cristianos y no están bien vistos por los iraníes más fanáticos, ¿no es cierto? Los chinos no son ni lo uno ni lo otro y tampoco les interesa meterse en un negocio con gente tan complicada como esta. Va a ser imposible, o casi imposible, que eso se produzca. Y por eso yo no hago nunca ninguna predicción a futuro de nada. Lo que parecía imposible, lo que no iba a producirse, lo más improbable, fue lo que se dio. Y se dio exactamente en el 2014, el año pasado, con el agregado de que en ese acuerdo, el acuerdo de cooperación de Beijing, se llama una de las estructuras creadas por esto, se le suma también la India, que la India había sido siempre la carta que Estados Unidos tenía para equilibrar un poco la presencia tan desbordante de China, ¿verdad? Pero cometieron un error imperdonable en relación a la India. Les dieron armas atómicas a Pakistán. Y eso fue, digamos, para los indios ya la marca final de que no se podía confiar en Estados Unidos y precipitó, ¿no es cierto?, este entendimiento entre la India, la China, Rusia, ¿verdad?, Irán. Y en ese sentido, la urgencia de resolver la cuestión en América Latina pasa a ser de primer orden. Y eso explica el súbito interés que comienza a haber
por América Latina y que se explica en la preocupación muy fuerte y en la urgencia de Estados Unidos por arreglar la situación de Cuba. Si cuando uno hace un análisis, ¿no es cierto?, de la realidad, ¿esto es para mí? Ah, no, todavía no. Ah, bueno, dame un poquito más. No, había quedado de antes. Cuando uno mira, digamos, ¿quién estaba más apurado? ¿Quién estaba más apurado por normalizar las relaciones? ¿Cuba o Estados Unidos? Estados Unidos. Pero un apuro tremendo. Querían abrir la embajada de Estados Unidos en Cuba antes de la cumbre de Panamá. Y querían que Cuba inaugurase su embajada en Washington antes de la cumbre de Panamá. Y fueron los cubanos y dijeron, despacito, no tenemos tanto apuro. Dijeron, mire, aguantamos 55 años, ¿qué nos vienen ahora a correr con que hay que hacer las cosas así? No las hicieron y resistieron, y la verdad. Y fíjense que eso fue un punto muy importante. Necesitan ellos. ¿Por qué? Porque Cuba era el gran incordio inicial que les impide sentar a todos los presidentes de América Latina y decir, miren, vamos a hacer este acuerdo. Porque todos les van a decir, aún gobiernos de derecha, gobiernos declaradamente de derecha, ¿y por qué no está Cuba? ¿Cuándo viene Cuba? ¿Cuándo se termina el bloqueo? Y entonces, bueno, evidentemente tuvieron que empezar por ahí y efectivamente hicieron esta histórica decisión muy, muy importante. Teniendo Cuba más o menos ya encaminada, entonces el objetivo inmediato es acabar con la revolución bolivariana, que ha sido objeto de una guerra económica extraordinaria, la aplicación metódica de un plan de desestabilización. Hay un señor que es el teórico de todo eso, se llama Eugene Sharp, ¿no? Tiene el nombre apropiado para una tarea, bien agudo, bien filoso, puntiagudo. Eugene Sharp de alguna manera codificó esta cosa de calentar la calle. Y los que tengan interés, está todo en internet, no hay nada nuevo, pero tiene un listado, 198 tácticas para desestabilizar un gobierno. 198. Intervención económica, falsificaciones monetarias, copar el mercado, apropiar los bienes, todo lo que están haciendo en Venezuela. Este es básicamente el manual de operaciones de la CIA, retomado por un académico importante. Él está en el Centro de Estudios Internacionales de Harvard. Yo tuve una oficinita ahí como ayudante de investigación, así que conozco el paño. Y eso es un reducto de la CIA en Harvard. Y este hombre trabaja para ellos, ¿verdad? Habla de los métodos de intervención. Todo esto es metodologías no violentas, que tiene que ver con esto del golpe blando. O sea, calentar la calle, crear mal humor social, crear tensión social. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, adecuándolo muy claramente según las realidades nacionales. ¿Cómo lo hacen contra los salvadoreños? Les devolvieron a todos los mareros que estaban allá detenidos en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que les mandaron, se calcula que es un poco más de 1000 mareros, aquellos pandilleros feroces que estaban detenidos en cárcel americana, los mandaron de vuelta, pero ojo, los mandaron de vuelta habiéndoles limpiado totalmente el expediente. O sea, no está nada. Llegan al aeropuerto, gente que tiene sobre su historia de muertes, asesinatos, robos, narcotráfico, como ciudadanos ejemplares con una hoja totalmente en blanco, limpiada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Se los mandaron al pobre Salvador Sánchez Serén y en la tasa de mortalidad de asesinatos en El Salvador, pero creció vertiginosamente en los últimos 2 meses, ¿verdad? Entonces ellos están aplicando, según las realidades nacionales, todas estas técnicas del golpe blando. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, desestabilizar a los gobiernos, agotarlos, dejar exhaustos, dejar a la población malhumorada, ¿verdad? Deseando que se acabe ese infierno sin fin, ¿verdad? Entonces no hay comida, desabastecimiento programado, hacen una especulación fenomenal con el precio de las divisas. Las divisas, por ejemplo, en Venezuela, la cotización del bolívar, del dólar, en Venezuela no se hace en el territorio venezolano, aunque parezca increíble esto, eso se hace en Cúcuta, una ciudad colombiana fronteriza, controlada totalmente por el paramilitarismo y el narcotráfico. Y el jefe de eso, ya probado desde el año 93 en el informe de la DEA, se llama Álvaro Uribe Vélez, que suele dar lecciones de democracia, viene frecuentemente acá, se encuentra con algunos amigos en la Argentina a dar lecciones de democracia. Ese señor tiene ese prontuario de la DEA que los indica como uno de los más grandes narcotraficantes de Colombia. Y él controla desde Cúcuta la cotización del dólar en Venezuela. ¿A cuánto está el dólar oficial en Venezuela? Está a 7 y pico, 7.50, 8 bolívares. El dólar negro, o blue, como le llamemos, en Cúcuta, 800 bolívares.
800, una cosa, pero fuera de escala. Pero esto, bueno, el objetivo es acabar y el punto clave va a ser las próximas elecciones parlamentarias. Si ahí llega a perder la mayoría Maduro, le van a hacer lo que hicieron con Lugo y lo que hicieron con Zelaya, ¿no es cierto?, que es declararlo incapaz o habiendo violado algunas normas constitucionales y avanzar en un juicio político que daría lugar a un tremendo proceso de violencia política en Venezuela, que hay que tratar de evitar a toda costa, y por eso es muy importante fortalecer la UNASUR como una instancia de negociación para impedir que se llegue a ese extremo. Y termino, digamos, planteando de que, bueno, esto que a veces se llama golpe blando, ¿verdad?, son golpes muy violentos. Cuando uno mira lo que pasó en Honduras, después del golpe del 2009, en Honduras mataron solamente dirigentes sindicales campesinos más de 100, periodistas hay más de 50, que matan y descuartizan. Y en Paraguay estamos viendo también el baño de sangre que ha seguido a la destitución del presidente Fernando Lugo y a la elección de Horacio Cartes. O sea que esto de golpe blando no tiene nada de blando, son golpes violentos, sangrientos, que tenemos que tratar de evitar, y que hay muchas estrategias y que no son todas iguales y que hay que estar muy alerta sobre cuál quisieran ellos aplicar en el caso argentino. Nada más, gracias.